Vamos a ver. Que para resolver los ejercicios 1 y 2 se considera la siguiente información. Dice que en la siguiente tabla se resume la cantidad de horas que un grupo de personas dedicaron el último mes al estudio de la lengua francesa. Trabajamos entonces sobre el ejercicio número 1 y vamos a la situación. Dice en este ejercicio, considere las siguientes proposiciones, suponiendo que el recorrido de los datos corresponde a 30. Aquí viene, por ejemplo, el primer concepto, la primera medida de variabilidad absoluta que vamos a considerar, el recorrido de los datos, que dice que corresponde a 30. Ya, ahorita traduzco esto. Primero, que se sepa que cuando se habla de un recorrido, este corresponde a la diferencia que hay entre el dato máximo y el dato mínimo. Lo que quiere decir que si conocemos cuál es el dato máximo y cuál es el dato mínimo, entonces podremos calcular el recorrido considerando la resta de ellos. El tema está que para efectos de este ejercicio me dan la información en un orden curioso, porque primero me están diciendo que el recorrido ya es de 30. ¿Esto qué significa? Que si comparamos entonces el dato mínimo y el dato máximo, estos ya cumplen con tener una diferencia, un recorrido de 30 unidades. Y dicho de otra forma, esto significa entonces que si al máximo le resto el mínimo, ya sé que el recorrido me va a dar 30. O bien, también se entiende que entre el mínimo y el máximo hay una distancia de 30 unidades. Y esa distancia de 30 unidades lo podemos utilizar a favor, eh, a conveniencia, averiguando entonces qué pasaría si al máximo le restamos entonces ese recorrido de 30. Al realizar esa resta, vamos a poder entonces conocer el valor del dato mínimo, que para este caso vendría a ser 50 menos 30 igual a 20. Ese sería entonces nuestro dato mínimo. Con esto entonces revisamos estas proposiciones que nos dicen que al menos el 50% de las personas del grupo dice que dedicaron al estudio de la lengua francesa, dice 32 horas o más durante el último mes. 32 horas o más. A ver, importante recordar algunos detalles que se habían dicho sobre el uso o la interpretación del concepto de la mediana como tal. En el hecho de que la mediana nos daba información de cómo se separaba el 50% de los datos. O sea, recordar que la mediana tiene ese cometido o esa función, separar el conjunto de datos estadísticos en dos tandas de 50 y 50%. Es decir, de la mediana, si arrastramos de la mediana hasta el máximo, aquí tendríamos entonces un 50% de datos. Que si arrastramos de la mediana hasta el mínimo de los datos, pues aquí también estaríamos arrastrando otro 50% de todo el conjunto de datos. Y lo que me está diciendo entonces el ejercicio, ese 50%, se refleja adecuadamente con los datos que van desde la mediana hacia adelante, de la mediana hasta el máximo. Que el 50% de las personas del grupo dedican el estudio de la lengua francesa 32 horas o más durante el último mes. Es decir, es información que simple y sencillamente se visualiza y se verifica y por lo tanto se confirma. Luego, dice la segunda proposición que con certeza dice que hubo al menos una persona del grupo, a ver, sí, dice que con certeza hubo al menos una persona del grupo que dedicó menos de 20 horas al estudio de la lengua francesa durante el último mes. Cosa que pues aquí se torna un poco delicado, un poco difícil, porque, bueno, mira, vamos, menos de 20 horas. O sea, el asunto está que ya establecimos que el mínimo son 20 horas. Y recordemos que este tipo de proposición, cuando nos dicen hubo al menos un elemento, un objeto con cierto valor, este tipo de proposición
se da por verdadera si nos hablan del mínimo o del máximo. Esto es cuestión de analizar medidas de posición específicas y solamente la podemos dar por verdadera en esas posibles condiciones, o que me estén hablando del mínimo o que me estén hablando del máximo. Cualquier otro valor que no sea exactamente el mínimo o exactamente el máximo, inmediatamente se pone en tela de duda. Y en este caso, pues menos de 20 horas es tratar de considerar valores que están detrás del mínimo, cosa que no se toman en cuenta. La proposición 2 rápidamente la damos por falsa y así, por lo tanto, nos encomendamos a marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 1, dado el hecho de que solamente la primera proposición era la que se daba por verdadera. Me dicen ahora, considere las siguientes proposiciones suponiendo que el recorrido intercuartílico de los datos dice que corresponde a 14 esta vez. Y es un nuevo concepto el que nos plantean. ¿Cuál? El del recorrido intercuartílico. Digamos que en este caso el recorrido intercuartílico corresponde a 14. Surgiría la pregunta inmediata, y si bien necesaria, ¿qué vendría a ser el recorrido intercuartílico? Pues si bien parecido al recorrido, vendría a ser esa distancia, ese rango que se marca entre el mínimo y el máximo, tomando en cuenta la diferencia entre esas dos posiciones, máximo menos mínimo. El recorrido intercuartílico, similar a ello, toma en cuenta el rango que se marca entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Por eso decimos que el recorrido intercuartílico corresponde a la resta de lo que es cuartil 3 menos cuartil 1. O bien, si lo queremos plantear de esta otra forma, poder decir cuartil 3 menos cuartil 1, o poder decir también Q3 menos Q1. Son formas, digamos, válidas de presentarlo. Esto nos permite entonces decir que la diferencia o el espacio que hay entre cuartil 1 y cuartil 3, siendo simbólicamente esto el recorrido intercuartílico, RQ, ahorita me están diciendo que este recorrido intercuartílico es de 14. Y bajo esta premisa, viendo que es la diferencia que hay entre cuartil 1 y cuartil 3, esto significa muchas cosas. Que la diferencia entre los dichos cuartiles es de 14 unidades, o mejor dicho, que de cuartil 1 para llegar a cuartil 3 habría que aumentar 14 unidades, o también, mejor dicho, que del cuartil 3 para llegar al cuartil 1 tendríamos que disminuir 14 unidades. A 38 se le resta 14 y esto nos va a dar el valor del cuartil 1. 38 menos 14 creo que sería 24 en este caso. Ok, 24. Y con este 24 empezamos a analizar las proposiciones. Me dice la primera proposición que al menos el 25% de las personas del grupo dice que dedicaron 24 horas o menos al estudio de la lengua francesa. Ya les voy dando contexto en esta parte. ¿Será? A ver, no solamente el tema de la mediana que me separa el grupo de datos en tramos de 50%. De hecho, también hay que tomar en cuenta que los cuartiles, junto con la mediana, lo que hacen es separar los tramos de este grupo de datos en rangos de no de 50, sino más bien de 25%. Es decir, que cuando hablamos del rango o del tramo de datos que hay del mínimo hacia el cuartil 1, lo que tenemos aquí es un 25%. Por ejemplo, lo que tenemos del cuartil 1 a la mediana es otro 25% nuevamente. Lo que hay de la mediana al cuartil 3 vendría a ser otro 25%. Del cuartil 3 al máximo vendría a ser otro 25%. Y estos rangos se van a tomar religiosamente de esta forma
no en función de cuánto es el valor de cada cuartil o cuánto es el valor del máximo, del mínimo, de la mediana. No, no depende de eso, sino que los cuartiles propiamente toman por definición, buscan la posición central que hay entre el mínimo y la mediana. Si del mínimo a la mediana se marca un 50%, entonces la posición central va a separar ese 50% en dos tractos de 25 y 25. Así también el cuartil 3. Si ya consideramos de la mediana al máximo un 50%, entonces buscamos la posición central de ese 50%, separándonos dos tractos congruentes de 25 y 25% indefectiblemente. Así que de ahí vuelvo y reviso la primera proposición. Me están hablando de un 25% de personas del grupo que dedican 24 horas o menos al estudio de la lengua francesa. De hecho, esto tendría todo el sentido del mundo, porque de 24 para abajo, en este ejercicio 2, si bien aquí no sabemos cuánto es el mínimo, error fatal para el que me diga, profe, pero puede agarrar el mínimo del ejercicio anterior. No, no necesariamente. Cuando decimos que un ejercicio o que una cierta información general funciona para varios ejercicios, lo que resolvamos en un primer ejercicio no necesariamente es dependiente o es necesario para resolver el ejercicio subsiguiente como tal. La información general que tenemos es lo que hay en la tabla, y lo que hay en la tabla, claro, funciona para los dos ejercicios, pero el mínimo que obtuvimos en el ejercicio anterior queda para ese. No sé cuánto es el mínimo en este ejercicio, pero lo que sí sé es que es menos de 24. Así que tiene todo el sentido del mundo hablar de 24 horas o menos. Tiene todo el sentido del mundo decir que de 24 hacia el mínimo estamos cubriendo el 25%. Tiene todo el sentido del mundo dar la proposición 1 como verdadera entonces, porque sí, estamos cubriendo este 25%. Ok, ahora bien, la segunda proposición, súper interesante, que con certeza al menos el 50% de las personas del grupo dedicaron al estudio de la lengua francesa, dice de 24 a 38 horas durante el último mes. Al menos el 50% de las personas, dice de 24 a 38 horas el último mes. O sea, de 24, a ver, desde donde está el cuartil 1 hasta donde está el cuartil 3, entonces. O sea, estamos tomando el 25% que va de cuartil 1 a mediana y también el otro 25% que hay desde la mediana hasta el cuartil 3. ¿Esto qué nos dice? Pues considerar la suma de 25% más 25%. Claro, por supuesto que 25 más 25, esto nos va a terminar dando 50%. Ok, pues tranquilamente, esto me permite dar por confirmado la situación de esta segunda proposición y así con esto venir y marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Dice, las siguientes tablas detallan la información de las tallas de los estudiantes de la sección A y un resumen estadístico basado en las tallas de los estudiantes de la sección B. Me dice, por ejemplo, la primera proposición que la mayor diferencia entre dos tallas, cualesquiera, de los estudiantes de la sección A, dice que esto es 35. Que al analizar los datos sobre las tallas de los estudiantes de ambas secciones, se evidencia que estos presentan mayor variabilidad en los de la sección A que en los de la sección B.